Imagina un país nacido de la rebelión, construido con sacrificio y marcado por luchas que definieron el destino del mundo. Una tierra de oportunidades, pero también de conflictos. Un país que ha inspirado a millones, pero que ha enfrentado momentos oscuros. Cómo un grupo de colonos desafió al imperio más poderoso de su tiempo y construyó una nación que cambiaría la historia. Cómo sobrevivió a guerras, crisis y revoluciones, convirtiéndose en la superpotencia que conocemos hoy. ¿Qué desafíos enfrenta ahora y qué le espera en el futuro? Si alguna vez te has preguntado cómo se forjó Estados Unidos y qué lecciones esconde su historia, este es el momento de descubrirlo. Porque entender su pasado es la clave para comprender el mundo en el que vivimos hoy. Prepárate para un viaje emocionante a través de los momentos que forjaron una nación. La verdadera historia de Estados Unidos comienza ahora. Antes de empezar, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así no te perderás ninguna historia fascinante como esta. Y déjanos un comentario con esta frase: la historia de Estados Unidos sigue escribiéndose y yo quiero ser parte de ella. Repito, la historia de Estados Unidos sigue escribiéndose y yo quiero ser parte de ella. Tu comentario ayudará a que este video llegue a más personas que necesitan conocer esta historia. Ahora sí, empecemos. 1. Los primeros habitantes, pueblos indígenas y sus culturas. Antes de que los rascacielos dominaran el horizonte y los automóviles recorrieran las carreteras, mucho antes de que los colonos europeos llegaran en sus barcos buscando nuevas tierras, el vasto territorio que hoy conocemos como Estados Unidos ya estaba habitado por civilizaciones ricas en cultura, tradiciones y conocimientos. Eran los primeros americanos, los pueblos indígenas, cuyos antepasados habían cruzado el estrecho de Bering hace miles de años, extendiéndose por todo el continente y creando sociedades complejas. Estos pueblos no eran simples grupos nómadas. Algunos formaron imperios y confederaciones organizadas con sistemas políticos, religiosos y económicos avanzados. En las llanuras, los Sioux, Comanches y Cheyennes vivían en armonía con la naturaleza, cazando bisontes y moviéndose con las estaciones. En el suroeste, los navajos y hopis construyeron viviendas de adobe y desarrollaron la cerámica y el arte textil. En la costa este, los iroqueses crearon una de las primeras democracias participativas del mundo, la Confederación Iroquesa, con un sistema de toma de decisiones basado en la consulta y el consenso. Pero la diversidad no solo era política, sino también espiritual. Cada tribu tenía su propia conexión con la naturaleza, sus propias creencias y rituales. Algunos adoraban al Gran Espíritu, otros veían a los animales como guías sagrados y creían que los ríos, montañas y cielos estaban llenos de energía y poder. Sus danzas, ceremonias y festivales no solo eran manifestaciones de fe, sino también formas de transmitir conocimientos, enseñar a los más jóvenes y mantener viva su identidad. El comercio entre tribus era una actividad clave. Incluso antes de la llegada de los europeos, los indígenas intercambiaban bienes como pieles, conchas, tabaco y herramientas. Había rutas comerciales que atravesaban grandes distancias, desde los Apalaches hasta las Rocosas, desde las costas del Atlántico hasta los desiertos del suroeste. Todo esto muestra que las culturas indígenas estaban interconectadas y no vivían en aislamiento, como a veces se cree. Pero la vida no siempre era pacífica. A lo largo de los siglos, diferentes tribus luchaban por recursos, territorio y poder. Algunas rivalidades eran antiguas, otras surgían de la necesidad de defenderse o expandirse. Sin embargo, incluso en tiempos de guerra, existían códigos de honor y reglas de combate que regían los enfrentamientos. Esta era la América indígena, un continente vivo y en constante cambio, lleno de historias de valentía, sabiduría y resistencia.
Una tierra donde los espíritus hablaban a través del viento, donde cada río tenía una historia y donde la gente vivía en equilibrio con su entorno. Un mundo que estaba a punto de cambiar para siempre con la llegada de los europeos. Y así, sin saberlo, estos pueblos estaban en la antesala de una nueva era, una época que traería desafíos, conflictos y transformaciones que cambiarían el destino de su mundo y del futuro país que estaba por nacer. 2. La llegada de los europeos. Las primeras colonias. A medida que el sol se ponía en el horizonte del vasto continente americano, algo nuevo comenzaba a surgir en las aguas del Atlántico. Eran enormes barcos de madera, impulsados por el viento y la ambición, llevando a bordo hombres con armaduras brillantes, mapas dibujados a mano y un deseo insaciable de descubrir nuevas tierras. Con cada ola que rompía contra sus cascos, estos viajeros se acercaban más a un mundo que cambiarían para siempre. América. Todo comenzó con Cristóbal Colón en 1492, cuando, en nombre del Reino de España, llegó al Caribe. Aunque nunca pisó el suelo de lo que hoy es Estados Unidos, su viaje desató una carrera entre las potencias europeas para explorar y colonizar el Nuevo Mundo. España, Inglaterra, Francia y los Países Bajos enviaron expediciones, cada una con sus propios sueños de gloria, riqueza y poder. Pero no solo encontraron tierras fértiles y vastas extensiones inexploradas, encontraron pueblos que ya habían estado allí durante miles de años. Los primeros asentamientos europeos en lo que hoy es Estados Unidos fueron intentos llenos de peligro, aventura y tragedia. En 1565, los españoles fundaron San Agustín, en la actual Florida, la ciudad más antigua habitada de manera continua en todo el país. Años más tarde, en 1607, los ingleses establecieron Jamestown, en Virginia, una colonia que estuvo al borde del colapso debido al hambre, las enfermedades y los conflictos con las tribus indígenas. Los colonos que llegaban a estas tierras no eran solo nobles y soldados. Había exploradores, comerciantes, campesinos y familias enteras en busca de una nueva vida. Para algunos, América representaba la oportunidad de escapar de la pobreza o la persecución religiosa. Para otros, era una manera de hacerse ricos explotando los recursos naturales de estas tierras vírgenes. Pero la llegada de los europeos no fue un evento sin consecuencias. Para los pueblos indígenas fue una invasión. Las nuevas enfermedades traídas desde Europa, como la viruela y el sarampión, diezmaron a comunidades enteras. Las alianzas y conflictos entre nativos y colonos comenzaron a definir el destino de las regiones. Algunos indígenas intentaron resistir, otros intentaron comerciar y adaptarse a los recién llegados. Pero la balanza de poder pronto comenzó a inclinarse a favor de los colonos europeos, cuyas armas, caballos y tecnología les daban una ventaja en los conflictos. Mientras tanto, los franceses se establecieron en el norte, explorando los Grandes Lagos y fundando Quebec en 1608 y Nueva Orleans en 1718. Los holandeses, por su parte, establecieron Nueva Ámsterdam, que más tarde sería tomada por los ingleses y renombrada como Nueva York. A medida que las colonias crecían, también crecían las tensiones. La lucha por el control del territorio se hizo feroz. España dominaba el suroeste, Inglaterra el este, Francia el norte y el centro. Pero una cosa era segura: América nunca volvería a ser la misma. Los cimientos de un nuevo país estaban siendo colocados, aún sin que nadie lo supiera. Pronto, estas colonias se convertirían en el escenario de una de las revoluciones más importantes de la historia. Pero antes de que eso sucediera, la vida en las 13 colonias británicas tendría que desarrollarse, y con ella, el espíritu de independencia comenzaría a crecer entre sus habitantes. 3. Las 13 colonias inglesas y la vida
en los siglos XVII y XVIII. A medida que los barcos ingleses seguían llegando a las costas del continente americano, se empezó a formar un mundo nuevo, diferente de lo que se conocía en Europa. A lo largo de la costa este de lo que hoy es Estados Unidos, surgieron las 13 colonias inglesas, cada una con su propia identidad, costumbres y economía, pero todas bajo el dominio del Imperio Británico. Estas colonias se establecieron entre principios y mediados del siglo XVII y se dividían en 3 regiones principales: las colonias de Nueva Inglaterra, noreste, las colonias del Atlántico Medio y las colonias del sur. Cada una de ellas tenía características distintas que definirían la sociedad estadounidense en sus primeros años. Las colonias de Nueva Inglaterra, la tierra de la fe y el comercio. En la parte más al norte, en lo que hoy es Massachusetts, Connecticut, Rhode Island y New Hampshire, se asentaron los puritanos, un grupo religioso que escapaba de la persecución en Inglaterra. Para ellos, América no solo era una oportunidad de comenzar una nueva vida, sino un lugar donde podían construir una sociedad basada en sus estrictas creencias cristianas. Sus ciudades se organizaron en torno a la iglesia y la comunidad, y su economía dependía del comercio marítimo, la pesca y la manufactura. La educación era muy importante para los puritanos, ya que creían que todos debían aprender a leer la Biblia. Por eso, en 1636, fundaron la Universidad de Harvard, la primera institución de educación superior en América del Norte. Las colonias del Atlántico Medio, diversidad y crecimiento económico. En el centro, en lo que hoy son Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey y Delaware, las colonias eran un verdadero crisol de culturas. Aquí vivían ingleses, holandeses, suecos, alemanes y escoceses que aportaban sus propias costumbres y tradiciones. A diferencia de Nueva Inglaterra, donde la religión dominaba la vida cotidiana, en esta región había más diversidad religiosa y una economía basada en la agricultura, el comercio y la producción artesanal. Pensilvania, por ejemplo, fue fundada por William Penn, un cuáquero que soñaba con crear un refugio para las personas perseguidas por sus creencias. Allí se practicaba la tolerancia religiosa y la convivencia pacífica con los nativos, algo poco común en la época. Las colonias del sur, el reino del tabaco y la esclavitud. En la región sur, en lo que hoy es Virginia, Maryland, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia, la vida era muy diferente. Aquí, el clima cálido y los suelos fértiles permitieron el desarrollo de enormes plantaciones de tabaco, arroz y algodón que generaban grandes riquezas para los terratenientes. Sin embargo, esta prosperidad tenía un costo: el trabajo forzado de miles de esclavos africanos, que eran traídos en barcos desde África para trabajar en condiciones inhumanas. La esclavitud se convirtió en la base de la economía del sur y marcaría profundamente la historia de los Estados Unidos en los siglos siguientes. En ciudades como Charleston y Jamestown, los mercados de esclavos se volvieron una parte normal de la vida, con hombres, mujeres y niños vendidos como propiedad. Las colonias y la relación con Inglaterra. Aunque las 13 colonias prosperaban, su relación con Inglaterra era complicada. Desde Londres, el rey y el Parlamento británico intentaban controlar el comercio y la política de los colonos, imponiendo impuestos y restricciones. Pero los habitantes de las colonias, que trabajaban duro para construir su propio futuro, comenzaron a desarrollar un sentimiento de independencia. En las tabernas, en los mercados y en las iglesias, la gente hablaba cada vez más sobre sus derechos y sobre la injusticia de ser gobernados desde un país tan lejano. Poco a poco, la idea de que las colonias podían gobernarse solas empezó a crecer. Por ahora, la vida seguía su curso en las 13 colonias, con sus granjas, sus barcos y sus bulliciosas ciudades en crecimiento.
Pero en el horizonte se acercaban tiempos de revolución y lucha, tiempos que cambiarían el destino de América para siempre. ¿Estás disfrutando de esta historia fascinante? Si te está llegando al corazón, no olvides suscribirte al canal y darle like a este video. Tu apoyo es fundamental para que más personas puedan conocer esta increíble historia. Dale clic al botón de suscripción y comparte este contenido para que llegue a todos los que necesitan oír estas palabras. Gracias por estar con nosotros y seguir descubriendo juntos la historia de Estados Unidos. 4. La Revolución Americana y la Declaración de Independencia, 1776. A finales del siglo XVIII, las 13 colonias británicas en América ya no eran solo un puñado de asentamientos dispersos. Se habían convertido en sociedades prósperas, con una economía floreciente y una identidad propia. Sin embargo, la sombra del Imperio Británico seguía pesando sobre ellas. El rey Jorge III y el Parlamento en Londres controlaban sus leyes, imponían impuestos y limitaban su comercio. Pero, ¿por qué un pueblo que vivía a miles de kilómetros de distancia debía decidir el destino de los colonos? Esta pregunta encendió la chispa de la rebelión. El descontento crece, impuestos y represión. Los problemas comenzaron con una simple cuestión de dinero. Inglaterra, después de luchar contra Francia en la Guerra de los 7 Años, 1756-1763, quedó endeudada y decidió que las colonias debían ayudar a pagar los costos de la guerra. Para ello, impuso una serie de impuestos sin consultar a los colonos. Leyes como la Ley del Timbre, Stamp Act de 1765, que obligaba a pagar por sellos oficiales en documentos, y los Actos Townshend de 1767, que gravaban productos como el vidrio, el papel y el té, enfurecieron a los habitantes de las colonias. Los colonos no estaban en contra de pagar impuestos, pero sí de no tener representación en el Parlamento británico. Su grito de lucha se convirtió en No Taxation Without Representation, no impuestos sin representación. El resentimiento creció y, en 1770, estalló un primer enfrentamiento en Boston, donde soldados británicos dispararon contra una multitud de manifestantes, matando a 5 personas en lo que se conoció como la Masacre de Boston. Este evento fue utilizado por los líderes revolucionarios como propaganda para unir a la gente contra la opresión británica. El motín del té y la respuesta británica. Uno de los impuestos más odiados fue el del té. En diciembre de 1773, un grupo de colonos disfrazados de nativos americanos subió a barcos británicos en el puerto de Boston y arrojó toneladas de té al mar en protesta. Este acto de rebelión, conocido como el Motín del Té de Boston, Boston Tea Party, provocó la furia del rey Jorge III, quien impuso leyes aún más estrictas, conocidas como las leyes intolerables, cerrando el puerto de Boston y limitando la autonomía de la colonia. Esto fue la gota que colmó el vaso. Las colonias comenzaron a organizarse, formando el primer Congreso Continental en 1774, donde representantes de todas las colonias, excepto Georgia, se reunieron para discutir qué hacer. Se enviaron cartas al rey pidiendo justicia, pero la respuesta de Londres fue clara: no habría cambios. El inicio de la Guerra de Independencia. El 19 de abril de 1775, la guerra estalló en los pueblos de Lexington y Concord, cuando tropas británicas intentaron confiscar armas almacenadas por los colonos rebeldes. En esos enfrentamientos, los colonos demostraron que no estaban dispuestos a rendirse fácilmente. Lo que comenzó como una escaramuza pronto se convirtió en una guerra abierta. En 1775, los colonos crearon el Segundo Congreso Continental, donde eligieron a George Washington como comandante del ejército continental. Con escasos recursos y un ejército inexperto, Washington tenía la difícil tarea de enfrentar a la mayor potencia militar del mundo.
Mientras tanto, la idea de independencia se fortalecía. Un panfleto escrito por Thomas Paine, titulado Common Sense, Sentido Común, convenció a miles de personas de que la única solución era romper definitivamente con Inglaterra. La Declaración de Independencia, 4 de julio de 1776. El 4 de julio de 1776, en Filadelfia, un grupo de líderes coloniales, encabezados por Thomas Jefferson, John Adams y Benjamin Franklin, redactó la Declaración de Independencia. En ella proclamaban que todos los hombres tenían derechos inalienables, como la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, y que el gobierno británico los había violado. Aquel día, los colonos dejaron de ser súbditos del rey y se convirtieron en ciudadanos de una nueva nación, los Estados Unidos de América. Pero la declaración no significaba el fin de la lucha. Al contrario, la guerra apenas comenzaba y el destino de la nueva nación dependía de lo que sucediera en el campo de batalla. Los británicos no aceptarían la independencia sin pelear. Vendrían años de guerra, sacrificio y desafíos que definirían el futuro del país. Pero una cosa era segura: la llama de la libertad había sido encendida y ya no podría ser apagada. La revolución había comenzado. 5. La Constitución y el nacimiento de los Estados Unidos, 1787-1789. Después de 8 años de guerra, en 1783, la Revolución Americana llegó a su fin con la firma del Tratado de París, en el que Gran Bretaña reconoció oficialmente la independencia de los Estados Unidos. El sueño de libertad que había impulsado a los colonos a rebelarse contra el imperio más poderoso del mundo se había hecho realidad. Sin embargo, la verdadera lucha apenas comenzaba. Ahora, los estadounidenses enfrentaban un desafío aún mayor: construir un país desde cero. Los primeros años de la nación y la débil confederación. Después de la guerra, las 13 colonias se convirtieron en 13 estados independientes, unidos solo por los artículos de la Confederación, un documento que establecía un gobierno central muy débil. Cada estado tenía su propio gobierno, sus propias leyes y hasta su propia moneda. El Congreso Continental, que dirigía la nación, no tenía poder para cobrar impuestos ni para regular el comercio, lo que hacía casi imposible pagar las deudas de guerra y garantizar la estabilidad del país. A medida que los años pasaban, quedó claro que la Confederación no podía sostenerse. Sin un gobierno fuerte, los estados actuaban como países independientes, lo que generaba conflictos internos y problemas económicos graves. En 1786, el descontento de los ciudadanos quedó en evidencia con la rebelión de Shays, en la que granjeros en Massachusetts se levantaron en armas debido a la crisis económica y los altos impuestos. Este fue una alarma para los líderes de la joven nación. Si no se tomaban medidas, el país por el que tanto habían luchado podría desmoronarse antes de consolidarse. La Convención Constitucional de 1787, el momento decisivo. Con la urgencia de resolver estos problemas, los líderes de los estados se reunieron en Filadelfia en mayo de 1787, en lo que se conoció como la Convención Constitucional. La idea original era revisar los artículos de la Confederación, pero pronto se dieron cuenta de que necesitaban algo completamente nuevo: una constitución que diera unidad y fortaleza al país. Durante meses, los delegados discutieron apasionadamente cómo debía estructurarse el nuevo gobierno. Figuras como George Washington, Benjamin Franklin, James Madison y Alexander Hamilton desempeñaron un papel clave en la creación de un sistema que equilibrara el poder entre el gobierno federal y los estados. Uno de los mayores debates fue sobre la representación de los estados en el Congreso. Los estados más grandes querían representación basada en la población,
mientras que los más pequeños temían perder influencia. La solución fue el Gran Compromiso, que estableció un Congreso con dos cámaras. La Cámara de Representantes, donde los estados tendrían representación basada en su población. El Senado, donde cada estado tendría 2 senadores, sin importar su tamaño. También se discutieron cuestiones difíciles, como la esclavitud. Aunque muchos líderes reconocían que era un problema moral, el sistema esclavista era fundamental para la economía del sur. Como resultado, se llegó a un acuerdo polémico, la cláusula de los 3/5, que establecía que cada esclavo contaría como 3/5 de una persona para efectos de representación en el Congreso. Después de 4 meses de intensas negociaciones, el 17 de septiembre de 1787, la Constitución fue firmada estableciendo las bases del nuevo gobierno de los Estados Unidos, el nacimiento de la República y la elección de Washington. Sin embargo, el trabajo no estaba terminado. Para que la Constitución entrara en vigor, debía ser ratificada por al menos 9 de los 13 estados. Este proceso no fue fácil, ya que muchos ciudadanos temían que un gobierno federal fuerte se pareciera demasiado a la monarquía británica que acababan de derrotar. Para convencer a la gente, Alexander Hamilton, James Madison y John Jay escribieron los famosos Federalist Papers, una serie de ensayos explicando por qué la Constitución era la mejor opción para el país. Sus argumentos ayudaron a disipar los temores y finalmente, en junio de 1788, el estado de New Hampshire se convirtió en el 9º en ratificarla, asegurando la adopción de la Constitución. Con la nueva nación en marcha, quedaba una última pregunta. ¿Quién sería su primer líder? Para los estadounidenses, solo había una respuesta: George Washington. Su liderazgo en la guerra y su carácter honorable lo convertían en la única opción obvia. El 30 de abril de 1789, en la ciudad de Nueva York, Washington juró como el primer presidente de los Estados Unidos. Frente a una multitud emocionada, prometió guiar la nación con justicia y sabiduría. Así, después de años de lucha, sacrificio y desafíos, los Estados Unidos habían pasado de ser un grupo de colonias rebeldes a convertirse en una nación con un gobierno sólido y una visión de futuro. Pero aunque el país había nacido oficialmente, su historia apenas comenzaba. Grandes desafíos, conflictos y cambios estaban en el horizonte, y el destino de la joven república aún estaba por escribirse. 6. La expansión hacia el oeste y el destino manifiesto. Los Estados Unidos habían nacido como una nación joven, pero con una ambición desbordante. Desde sus primeras décadas, el país se encontraba en constante crecimiento, con ciudades en expansión y un gobierno estableciendo sus primeras leyes. Sin embargo, había algo que aún no estaba definido: su territorio. En 1789, el país estaba compuesto principalmente por los 13 estados originales y algunos territorios al oeste de las montañas Apalaches. Pero más allá, al otro lado del río Mississippi, se extendían millones de kilómetros cuadrados de tierras desconocidas, salvajes y habitadas por pueblos indígenas y colonos europeos. Los estadounidenses veían estas tierras como una oportunidad para la prosperidad, y pronto comenzaría una de las expansiones territoriales más significativas de la historia: la conquista del oeste. La compra de Luisiana, un territorio inmenso por una pequeña fortuna. El primer gran paso en esta expansión ocurrió en 1803, cuando el presidente Thomas Jefferson logró una de las adquisiciones territoriales más impresionantes de la historia. Francia, gobernada en ese momento por Napoleón Bonaparte, controlaba un vasto territorio conocido como Luisiana, que se extendía desde el Golfo de México hasta las montañas rocosas.
Debido a sus guerras en Europa, Napoleón necesitaba dinero y estaba dispuesto a vender estas tierras. Por solo 15 millones de dólares, los Estados Unidos duplicaron su tamaño de la noche a la mañana. La compra de Luisiana no solo le dio al país vastas tierras fértiles, sino que también aseguró el control del río Mississippi, una arteria comercial clave. Para explorar estas tierras desconocidas, Jefferson envió a los exploradores Meriwether Lewis y William Clark en una expedición épica entre 1804 y 1806. Acompañados por la legendaria guía indígena Sacagawea, recorrieron ríos, montañas y vastas llanuras, documentando la fauna, la flora y los pueblos indígenas que encontraron en el camino. Su viaje demostró que el oeste era un territorio lleno de posibilidades y peligros. La doctrina del destino manifiesto, la justificación de la expansión. A medida que los estadounidenses se aventuraban cada vez más hacia el oeste, surgió una idea que se convertiría en la base filosófica de la expansión territorial del país: el destino manifiesto. Esta creencia, popularizada en la década de 1840, sostenía que era el derecho y el deber de los Estados Unidos expandirse por todo el continente, desde el Atlántico hasta el Pacífico. Los políticos y ciudadanos veían la expansión como un mandato divino, una forma de llevar la civilización, el progreso y la democracia a tierras inexploradas. Sin embargo, esta ideología también significó la destrucción de muchas culturas indígenas, la toma de territorios y numerosos conflictos, la guerra contra México y la conquista del suroeste. Uno de los episodios más impactantes de la expansión estadounidense fue la guerra con México. En 1845, los Estados Unidos anexaron Texas, que anteriormente había sido una parte de México, pero que se había independizado en 1836. Esta acción enfureció al gobierno mexicano y pronto estalló una guerra entre ambos países. Durante el conflicto, que duró de 1846 a 1848, el ejército estadounidense avanzó rápidamente, tomando territorios clave como California, Arizona, Nuevo México y Utah. Finalmente, con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, México se vio obligado a ceder casi la mitad de su territorio a los Estados Unidos, consolidando así la expansión hacia el suroeste. El camino a la costa oeste, la fiebre del oro y el ferrocarril transcontinental. Mientras tanto, en 1848, un descubrimiento inesperado cambió para siempre la historia del oeste. En California, se encontró oro en la región de Sutter's Mill y en cuestión de meses, miles de personas de todas partes del país y del mundo emprendieron un viaje hacia la costa oeste con la esperanza de hacerse ricos. Este evento, conocido como la Fiebre del Oro de California, convirtió a San Francisco en una metrópoli en crecimiento y aceleró la migración al extremo occidental del país. Pero aún había un gran problema. Viajar desde la costa este hasta el oeste era un viaje peligroso y agotador que podía durar meses. Para solucionar esto, el gobierno y las compañías ferroviarias emprendieron una de las mayores hazañas de ingeniería del siglo XIX, la construcción del ferrocarril transcontinental. Finalizado en 1869, este ferrocarril unió el este con el oeste en una vía férrea de miles de kilómetros. Con él, la migración al oeste se disparó, permitiendo el transporte rápido de mercancías y personas y consolidando la expansión estadounidense de costa a costa. El costo de la expansión, conflictos con los indígenas. Pero mientras los colonos y empresarios celebraban el crecimiento del país, los pueblos indígenas enfrentaban una tragedia devastadora. Desde el inicio de la expansión, muchas tribus fueron desplazadas de sus tierras ancestrales a través de tratados injustos y el uso de la fuerza. Uno de los eventos más trágicos fue el Sendero de Lágrimas,
1830-1838, cuando miles de nativos cherokees, creeks, seminoles y otras tribus fueron forzados a abandonar sus tierras en el sureste y marchar hacia reservas en Oklahoma. Miles murieron en el camino por enfermedades, hambre y agotamiento. Además, las guerras entre indígenas y el ejército estadounidense se volvieron frecuentes. Batallas como la masacre de Sand Creek, 1864, y la batalla de Little Bighorn, 1876, fueron brutales enfrentamientos que mostraron la resistencia de los pueblos indígenas, pero también su desventaja ante el avance del gobierno y los colonos. La nación costera, el fin de la conquista del oeste. Para finales del siglo XIX, el sueño del destino manifiesto se había cumplido. Estados Unidos se había extendido desde el Atlántico hasta el Pacífico, con estados como California, Oregón y Washington completamente integrados en la nación. Sin embargo, el costo de esta expansión fue alto. Miles de indígenas fueron desplazados o exterminados. Muchas tierras fueron explotadas sin control y la cultura del viejo oeste pronto sería reemplazada por la llegada de la modernidad. A pesar de estos conflictos, la expansión territorial de Estados Unidos consolidó al país como una potencia emergente. Con vastos recursos naturales, nuevas ciudades en crecimiento y una red de transporte eficiente, el camino estaba pavimentado para que la nación entrara en su próxima gran etapa de desarrollo, la era industrial y la guerra civil. La expansión hacia el oeste fue más que una simple conquista territorial. Fue el nacimiento de un nuevo Estados Unidos, una nación de oportunidades, pero también de contradicciones y desafíos que definirían su historia en los siglos siguientes. 7. La Guerra Civil, 1861-1865. El norte contra el sur. Estados Unidos había crecido vertiginosamente. En menos de un siglo, había pasado de ser un grupo de colonias a una nación poderosa, con un territorio que se extendía de costa a costa. Sin embargo, debajo de esta aparente prosperidad, se gestaba un conflicto que pondría en peligro la existencia del país. Las diferencias entre el norte y el sur no eran solo económicas, sino también sociales y políticas. Mientras el norte se industrializaba con fábricas, comercio y una economía en crecimiento, el sur seguía dependiendo de las grandes plantaciones agrícolas y del trabajo esclavo. Aquí radicaba la mayor de las tensiones, la esclavitud. Desde el inicio de la nación, la esclavitud había sido un tema de debate. Aunque en los estados del norte ya había sido abolida, en el sur era considerada esencial para la economía. Los terratenientes sureños argumentaban que sin esclavos, sus plantaciones de algodón, tabaco y caña de azúcar colapsarían. Pero para los abolicionistas del norte, la esclavitud no solo era inhumana, sino que iba en contra de los valores de libertad sobre los que se había fundado el país. La tensión creció con los años. Cada vez que un nuevo territorio se unía a los Estados Unidos, surgía una pregunta inevitable. ¿Sería un Estado esclavista o un Estado libre? Este dilema convirtió el tema de la esclavitud en una bomba de tiempo. La elección de Abraham Lincoln y la secesión del sur. En 1860 el conflicto alcanzó su punto crítico con la elección de Abraham Lincoln como presidente. Lincoln, un hombre de origen humilde y con una firme postura contra la expansión de la esclavitud, fue visto como una amenaza para los estados del sur. Temiendo que Lincoln intentara abolir la esclavitud en todo el país, Carolina del Sur decidió separarse de la Unión en diciembre de 1860. Poco después, otros estados del sur, como Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Luisiana y Texas, también declararon su independencia, formando un nuevo país, los Estados Confederados de América, con su propio gobierno y su propio presidente, Jefferson Davis. En total, 11 estados sureños abandonaron la Unión.
El gobierno federal de Washington se negó a reconocer la secesión y Lincoln dejó claro que haría todo lo posible para mantener el país unido. Pero las palabras no serían suficientes. El 12 de abril de 1861, las tropas confederadas atacaron Fort Sumter, una base militar en Carolina del Sur. La guerra había comenzado, el conflicto más sangriento de la historia de Estados Unidos. Nadie imaginó que la guerra duraría tanto ni que sería tan devastadora. Ambos bandos creían que el conflicto terminaría en pocos meses, pero se extendió por 4 años, con batallas brutales y cientos de miles de muertos. El norte, la Unión, tenía más población, más fábricas, una infraestructura avanzada y un ejército bien organizado. El sur, la Confederación, tenía generales experimentados como Robert E. Lee y contaba con el apoyo de la población rural que conocía bien el terreno de combate. El conflicto se convirtió en una guerra de resistencia. Las batallas de Bull Run, Antietam y Gettysburg demostraron la ferocidad de ambos lados. Gettysburg, en particular, fue un punto de inflexión. La Confederación intentó invadir el norte, pero fue detenida en una de las batallas más sangrientas de la guerra. Mientras los soldados luchaban en el campo de batalla, Lincoln firmó en 1863 la Proclamación de Emancipación, declarando libres a todos los esclavos en los estados del sur. Aunque en la práctica esto no terminó inmediatamente con la esclavitud, dio un nuevo propósito moral a la guerra. Ya no era solo una lucha por la unión del país, sino por la libertad y la justicia, el fin de la guerra y sus consecuencias. A medida que la guerra avanzaba, el norte tomó ventaja. En 1864, el general William Tecumseh Sherman lideró una campaña devastadora conocida como la Marcha hacia el Mar, destruyendo ciudades y plantaciones en Georgia para debilitar la economía del sur. Finalmente, el 9 de abril de 1865, el general Robert E. Lee se rindió ante Ulysses S. Grant en Appomattox, poniendo fin a la guerra. El norte había ganado y los Estados Unidos seguían siendo una nación unida. Pero la victoria tuvo un precio altísimo. Más de 600,000 soldados murieron y el país quedó devastado. Pocos días después de la rendición, Abraham Lincoln fue asesinado en un teatro por John Wilkes Booth, un simpatizante del sur. La nación entró en duelo y la reconstrucción del país no sería fácil. Aunque la esclavitud fue abolida con la 13ª enmienda, las heridas de la guerra tardarían décadas en sanar. El país estaba de nuevo unido, pero el desafío ahora era reconstruirlo y redefinir su futuro. Estados Unidos había cambiado para siempre. Espera un momento. Si estás disfrutando de esta increíble historia, asegúrate de suscribirte al canal y darle like al video. Tu apoyo ayuda a que más personas puedan conocer esta historia tan importante. Así que no olvides hacer clic en el botón de suscripción y compartir este contenido. Vamos a seguir juntos descubriendo más sobre la historia de Estados Unidos. 8. La reconstrucción y la industrialización de los Estados Unidos. La guerra civil había terminado. El norte había ganado, la esclavitud había sido abolida y la unión se mantenía en pie. Sin embargo, el país estaba lejos de encontrar la paz. Los campos de batalla habían dejado cicatrices profundas. Las ciudades del sur estaban en ruinas y millones de esclavos recién liberados enfrentaban un futuro incierto en una nación que aún no estaba lista para darles igualdad. Así comenzó el periodo de reconstrucción, 1865-1877, una de las épocas más difíciles y transformadoras de la historia de los Estados Unidos. No solo se trataba de reconstruir físicamente los estados destruidos por la guerra, sino también de redefinir el futuro del país. El plan de reconstrucción, un país fragmentado. El gran desafío era cómo reintegrar al sur a la Unión.
cómo transformar una sociedad que había dependido de la esclavitud durante siglos en una donde todos los ciudadanos fueran libres e iguales. Tras el asesinato de Abraham Lincoln, su sucesor, el presidente Andrew Johnson, intentó implementar un plan moderado para la reunificación del país. Pero en el Congreso, los republicanos radicales exigían castigos severos para los líderes confederados y leyes que protegieran los derechos de los afroamericanos. Como resultado, se aprobaron 3 enmiendas fundamentales a la Constitución. La 13ª enmienda, 1865, abolió oficialmente la esclavitud en todo el país. La 14ª enmienda, 1868, garantizó la ciudadanía y protección legal para todas las personas nacidas en EEUUU, incluidos los afroamericanos. La 15ª enmienda, 1870, otorgó el derecho al voto a todos los hombres, sin importar su raza. Con estas nuevas leyes, los afroamericanos comenzaron a participar en la política. Por primera vez, exesclavos fueron elegidos para cargos públicos, incluso en el Congreso de los EEUU. Sin embargo, estas victorias no durarían mucho tiempo. El nacimiento de la segregación y el Ku Klux Klan. A pesar de la abolición de la esclavitud, el racismo seguía profundamente arraigado en el sur. Muchos blancos sureños no aceptaban la igualdad de los afroamericanos y comenzaron a imponer leyes de segregación conocidas como las leyes Jim Crow, que separaban a negros y blancos en escuelas, transportes, baños y restaurantes. Además, grupos supremacistas como el Ku Klux Klan, KKK, surgieron para sembrar el terror entre la comunidad negra y cualquier persona que apoyara la igualdad. El miedo y la violencia se convirtieron en herramientas para evitar que los afroamericanos ejercieran sus nuevos derechos. Para 1877, la reconstrucción llegó a su fin cuando las tropas federales que protegían los derechos de los afroamericanos en el sur fueron retiradas. Esto permitió que los antiguos confederados retomaran el control de la política y restringieran los avances logrados por los exesclavos. Aunque la esclavitud había desaparecido, la lucha por la igualdad estaba lejos de terminar. Durante casi un siglo, los afroamericanos seguirían enfrentando discriminación y segregación hasta el movimiento por los derechos civiles en los años 50 y 60. La revolución industrial en Estados Unidos, el nacimiento de un gigante económico. Mientras el sur intentaba reconstruirse, el norte vivía una transformación espectacular. Con la guerra terminada, las industrias que habían sido clave para la victoria del norte continuaron expandiéndose a un ritmo impresionante. La segunda revolución industrial había llegado a Estados Unidos. Entre 1870 y 1900, el país experimentó un boom industrial sin precedentes. Fábricas, minas y ferrocarriles crecieron exponencialmente. Nuevas tecnologías como la electricidad, el telégrafo y el motor de combustión interna revolucionaron la forma en que la gente vivía y trabajaba. Los principales motores de esta industrialización fueron los llamados varones del capitalismo, hombres que construyeron imperios económicos gigantes. John D. Rockefeller dominó la industria del petróleo con Standard Oil. Andrew Carnegie transformó la producción de acero con Carnegie Steel Company. Cornelius Vanderbilt controló los ferrocarriles y el transporte marítimo. T.P. Morgan revolucionó el mundo financiero y bancario. Estos magnates acumularon fortunas inimaginables, mientras millones de trabajadores luchaban en fábricas con condiciones peligrosas y jornadas laborales extenuantes de hasta 16 horas al día. El ferrocarril transcontinental, uniendo el país. Uno de los mayores logros de esta era fue la construcción del ferrocarril transcontinental, terminado en 1869. Esta enorme obra de ingeniería unió la costa este con la costa oeste,
permitiendo que personas y mercancías viajaran de manera rápida y eficiente. Gracias a este ferrocarril, el comercio explotó y las ciudades del oeste crecieron rápidamente. Sin embargo, también significó la última etapa de la destrucción de las tribus indígenas, ya que el ferrocarril facilitó la llegada de colonos blancos que ocuparon sus tierras. Inmigración masiva, un nuevo rostro para América. Otro fenómeno de esta época fue la gran ola de inmigración. Millones de personas de Europa y Asia llegaron a los Estados Unidos en busca de oportunidades. Entre 1880 y 1920, más de 23 millones de inmigrantes arribaron al país, estableciéndose en ciudades como Nueva York, Chicago y San Francisco. Estos inmigrantes encontraron trabajo en fábricas y construcciones, pero también enfrentaron discriminación. A pesar de los desafíos, contribuyeron enormemente al crecimiento de Eeupayú y formaron comunidades que enriquecieron la cultura del país. El camino hacia el siglo XX, un nuevo poder mundial. A finales del siglo XIX, Estados Unidos ya no era solo un país en expansión, sino una potencia económica con una influencia creciente en el mundo. Su producción industrial superaba a la de muchas naciones europeas, su población crecía rápidamente y su infraestructura avanzaba a pasos agigantados. Sin embargo, este rápido crecimiento también traía problemas. La desigualdad social y la explotación laboral causaban conflictos entre obreros y empresarios. Las ciudades crecían sin planificación, generando pobreza y hacinamiento en barrios de inmigrantes. La corrupción política se extendía, con políticos manipulados por los magnates industriales. Aún así, Estados Unidos estaba en camino de convertirse en una superpotencia global. Y muy pronto, el país enfrentaría nuevos desafíos en el escenario mundial, con su participación en la Primera Guerra Mundial y su creciente influencia en el orden internacional. El siglo XX estaba a la vuelta de la esquina y con él una nueva era de cambios que transformarían el destino de la nación. 9. La Primera Guerra Mundial y el ascenso de los Estados Unidos como potencia mundial. A finales del siglo XIX y principios del XX, Estados Unidos había crecido a un ritmo imparable. De ser una nación joven que luchaba por su supervivencia, se había convertido en una potencia industrial, económica y militar. Sus ciudades se llenaban de inmigrantes en busca del sueño americano. Las fábricas trabajaban día y noche y los avances tecnológicos colocaban al país en la vanguardia del progreso. Sin embargo, aunque Estados Unidos se fortalecía internamente, el mundo estaba al borde del caos. En Europa, las tensiones entre las grandes potencias habían crecido hasta un punto sin retorno, y en 1914 estalló la Primera Guerra Mundial, un conflicto que cambiaría para siempre la historia. Al principio, Estados Unidos no quiso involucrarse. El país mantenía una política de neutralidad, argumentando que era un problema europeo y que la prioridad era proteger su propio crecimiento. Pero esta posición no duraría mucho. El camino hacia la guerra, de la neutralidad a la acción. A pesar de su neutralidad, Estados Unidos suministraba armas, alimentos y recursos a los países aliados, principalmente a Gran Bretaña y Francia. Esto enfureció a Alemania, que en respuesta comenzó a atacar barcos mercantes estadounidenses en el Atlántico. El incidente más grave ocurrió en 1915, cuando un submarino alemán hundió el RMS Lusitania, un barco británico en el que viajaban 128 ciudadanos estadounidenses. Aunque Alemania afirmó que el barco transportaba armas, la indignación en Estados Unidos fue enorme. Aún así, el presidente Woodrow Wilson se resistió a declarar la guerra y continuó buscando una solución diplomática. Pero la situación cambió en 1917, cuando se descubrió un mensaje secreto, el telegrama Zimmermann.
En este documento, Alemania intentaba persuadir a México para que atacara a Estados Unidos a cambio de recuperar los territorios perdidos en la guerra contra los estadounidenses como Texas, Arizona y Nuevo México. Este acto fue visto como una provocación directa. Finalmente, el 6 de abril de 1917, Estados Unidos declaró la guerra a Alemania, entrando oficialmente en la Primera Guerra Mundial. El papel de Estados Unidos en la guerra, la llegada de los Doughboys. La participación estadounidense fue un punto de inflexión en la guerra. Aunque las potencias europeas llevaban años luchando en el frente, estaban agotadas, con ejércitos debilitados y sin recursos. Estados Unidos envió más de 2 millones de soldados, conocidos como los Doughboys, quienes llegaron a Francia en 1918 con armas nuevas, energía y una moral intacta. La entrada de EEUU cambió el equilibrio de poder, y en cuestión de meses los aliados lograron hacer retroceder a Alemania y sus aliados. Las batallas fueron intensas, pero en noviembre de 1918 Alemania se rindió. La guerra había terminado y Estados Unidos emergió como un actor clave en la victoria, el Tratado de Versalles y el nuevo orden mundial. Tras la guerra, los líderes mundiales se reunieron en Versalles, Francia, para decidir el futuro de Europa. Estados Unidos, representado por el presidente Wilson, propuso un plan de paz innovador, conocido como los 14 puntos, con la idea de crear un mundo más estable y evitar futuros conflictos. Entre sus propuestas más importantes estaba la creación de la Sociedad de Naciones, un organismo internacional diseñado para resolver disputas sin recurrir a la guerra. Sin embargo, irónicamente, el propio Congreso de Estados Unidos rechazó unirse a la Sociedad de Naciones, argumentando que no querían verse obligados a participar en conflictos europeos en el futuro. Aún así, la Primera Guerra Mundial cambió el papel de Estados Unidos en el mundo para siempre. De ser un país que evitaba intervenir en asuntos internacionales, pasó a ser una potencia global, con una gran influencia económica y militar. Los años 20, prosperidad y cambio social. Tras la guerra, Estados Unidos vivió una de sus épocas más prósperas, conocida como los felices años 20. La economía creció exponencialmente, la tecnología avanzó con la llegada de la radio, el cine y los automóviles, y la sociedad experimentó grandes cambios. Los años 20 fueron una era de modernización y rebeldía, con el auge del jazz, la moda de las flappers, mujeres que desafiaban las normas de la época y el crecimiento de las grandes ciudades. La industria automotriz explotó con Henry Ford y su producción en masa del Ford Modelo T, lo que permitió que los automóviles dejaran de ser un lujo y se convirtieran en una parte esencial de la vida estadounidense. Pero no todo era positivo. Durante esta década se impuso la ley seca, una prohibición del alcohol que resultó en el crecimiento del crimen organizado con figuras como Al Capone, quien convirtió el contrabando de alcohol en un negocio millonario. Además, a pesar de la prosperidad, existía una gran brecha entre ricos y pobres, y el sistema financiero estaba cargado de especulación, creando una burbuja que pronto explotaría con consecuencias devastadoras. El colapso de 1929, el fin de la bonanza. Al final de la década, en octubre de 1929, la bolsa de valores de Wall Street se desplomó, marcando el inicio de la Gran Depresión, la peor crisis económica de la historia. Millones de personas perdieron sus empleos y hogares, los bancos colapsaron y la nación que había dominado el mundo después de la Primera Guerra Mundial entró en una de sus épocas más difíciles. Estados Unidos había pasado de la euforia de los felices años 20 al abismo de la desesperación. Las décadas siguientes estarían marcadas por lucha, reformas y nuevos desafíos globales que volverían a poner a prueba el liderazgo del país en el mundo.
Mientras el país intentaba salir de la crisis, otra amenaza crecía en el horizonte. En Europa, un nuevo conflicto se estaba gestando, con el ascenso de Adolf Hitler en Alemania y la creciente tensión internacional. Pronto, Estados Unidos se vería arrastrado a una guerra aún más grande y devastadora, la Segunda Guerra Mundial. 10. La Gran Depresión y el New Deal, 1929-1939. Estados Unidos había vivido una de sus épocas más prósperas en los felices años 20. La economía crecía a un ritmo acelerado. Las fábricas producían en masa, la gente invertía en la bolsa de valores con la esperanza de hacerse rica rápidamente y el país se consolidaba como una potencia económica. Sin embargo, esta aparente bonanza escondía una bomba de tiempo. El sistema financiero estaba basado en especulación, endeudamiento y desigualdades económicas que tarde o temprano llevarían al colapso. El jueves 24 de octubre de 1929, un día que pasaría a la historia como el Jueves Negro, la bolsa de valores de Wall Street se desplomó. Miles de inversionistas entraron en pánico y comenzaron a vender sus acciones a toda prisa. La crisis se extendió como un incendio imparable. En cuestión de días, millones de personas habían perdido sus ahorros y la economía estadounidense, que parecía indestructible, se derrumbó por completo. Este evento marcó el inicio de la Gran Depresión, la peor crisis económica de la historia de Estados Unidos. Fábricas cerraron, bancos quebraron, millones de personas perdieron sus empleos y la pobreza se expandió por todo el país. El impacto devastador de la Gran Depresión. La crisis golpeó a todos los sectores de la sociedad. En las ciudades, la gente hacía largas filas en comedores comunitarios para conseguir un plato de sopa. En el campo, los agricultores, arruinados por la caída de los precios de sus productos, perdieron sus tierras y hogares. La desesperación era palpable. Los sin techo comenzaron a vivir en barrios de chabolas improvisadas, conocidos como Hoovervilles, en referencia al presidente Herbert Hoover, a quien muchos culpaban por la crisis. Mientras tanto, las tormentas de arena en las llanuras centrales del país, provocadas por el mal uso del suelo y la sequía, convirtieron la región en un desierto de polvo, obligando a miles de familias a migrar en busca de trabajo. Para empeorar la situación, el comercio mundial también colapsó. La crisis se extendió a otros países y Estados Unidos, que antes exportaba productos a todo el mundo, ahora se encontraba en una espiral de desempleo y recesión sin salida aparente. Franklin D. Roosevelt y el New Deal, un plan para salvar al país. Ante la catástrofe, en 1932, los estadounidenses eligieron a un nuevo líder con la esperanza de un cambio, Franklin Delano Roosevelt, FDR. Con su carisma, energía y optimismo, Roosevelt lanzó un ambicioso plan para recuperar el país. El New Deal. El New Deal no era solo un programa económico, era un cambio total en la forma en que el gobierno intervenía en la vida de los ciudadanos. Hasta ese momento, la política de Estados Unidos había sido dejar que el mercado se regulara solo. Pero Roosevelt rompió con esta tradición e implementó una serie de medidas para restaurar la confianza y poner a la gente a trabajar. Algunas de sus acciones más importantes fueron creación de empleos públicos. Millones de personas fueron contratadas para construir carreteras, puentes, represas, escuelas y hospitales. Regulación del sistema bancario. Se impusieron nuevas leyes para evitar que los bancos especularan con el dinero de los ciudadanos. Seguro social y apoyo a los trabajadores. Se implementaron leyes para garantizar salarios justos y mejores condiciones laborales. Electrificación rural. Se llevó electricidad a zonas rurales que nunca antes habían tenido acceso a este servicio. Con estas medidas, Roosevelt logró recuperar lentamente la economía y devolver la esperanza a la nación. Sus discursos por radio, conocidos como
Charlas junto a la chimenea ayudaron a calmar los temores de la gente, convirtiéndolo en uno de los presidentes más queridos de la historia de Estados Unidos. El lento camino hacia la recuperación. A pesar de los avances, la recuperación no fue inmediata. La Gran Depresión se extendió durante toda la década de 1930 y aunque la economía comenzó a mejorar, el desempleo seguía siendo alto y la pobreza continuaba afectando a millones de personas. Estados Unidos necesitaba un empujón definitivo para salir de la crisis. Y aunque nadie lo sabía en ese momento, ese impulso vendría de un nuevo conflicto global. En Europa, Adolf Hitler y la Alemania nazi se estaban preparando para la guerra. En el Pacífico, el imperio japonés expandía su dominio. El mundo se encaminaba hacia la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos pronto se vería obligado a entrar en la batalla. El país estaba a punto de pasar de la desesperación económica a convertirse en el arsenal de la democracia. La Segunda Guerra Mundial no solo definiría el futuro de Estados Unidos, sino que lo consolidaría como la mayor potencia mundial. 11. La Segunda Guerra Mundial y el papel de Estados Unidos en la victoria aliada. Estados Unidos había logrado recuperarse lentamente de la Gran Depresión, pero el mundo estaba lejos de la estabilidad. En Europa, Adolf Hitler había llevado a Alemania a una expansión militar sin precedentes, invadiendo Polonia en 1939 y desatando la Segunda Guerra Mundial. Mientras tanto, en el Pacífico, Japón avanzaba agresivamente, conquistando territorios en Asia. Estados Unidos, al igual que en la Primera Guerra Mundial, intentó mantenerse neutral. Sin embargo, el presidente Franklin D. Roosevelt, FDR, sabía que no podrían ignorar el conflicto por mucho tiempo. A pesar de no entrar directamente en la guerra, Estados Unidos comenzó a enviar armas, alimentos y suministros a Gran Bretaña y la Unión Soviética a través de la Ley de Préstamo y Arriendo, ayudando a los aliados en su lucha contra las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón. Pero el momento decisivo llegó el 7 de diciembre de 1941, el ataque a Pearl Harbor, el día que cambió todo. En la mañana del 7 de diciembre de 1941, la flota estadounidense en la base naval de Pearl Harbor, en Hawái, fue atacada por sorpresa por aviones japoneses. En menos de 2 horas, gran parte de la armada estadounidense en el Pacífico fue destruida. Más de 2.400 soldados y civiles murieron, y el país quedó en estado de shock. El presidente Roosevelt calificó el ataque como un día que vivirá en la infamia, y al día siguiente, el 8 de diciembre de 1941, Estados Unidos declaró la guerra a Japón. Pocos días después, Alemania e Italia declararon la guerra a Estados Unidos. El país, que había intentado mantenerse al margen, ahora estaba completamente involucrado en el conflicto más grande de la historia. La movilización de una nación, Estados Unidos, el arsenal de la democracia. Estados Unidos se transformó por completo. La industria, que apenas estaba recuperándose de la Gran Depresión, se volcó completamente a la producción militar. Fábricas que antes hacían automóviles, ahora fabricaban tanques y aviones. Millones de hombres fueron reclutados y enviados a los frentes de batalla. Las mujeres entraron en masa a la fuerza laboral, trabajando en fábricas y astilleros, como la icónica Rosie la remachadora. En solo unos años, Estados Unidos se convirtió en la mayor potencia militar e industrial del mundo. El país producía más armas, más aviones y más barcos que cualquier otra nación en la guerra. El Frente Europeo, la lucha contra Hitler. En 1942, Estados Unidos comenzó a enviar tropas a África y Europa. Una de sus primeras grandes victorias fue en el norte de África, donde, junto con los británicos, derrotaron al ejército alemán del general Erwin Rommel. Luego, en 1943, los aliados invadieron Italia, obligando a Mussolini a rendirse y debilitando aún más el poder del eje.
Pero la gran batalla estaba por venir. El 6 de junio de 1944, en una operación conocida como el Día D, más de 150.000 soldados aliados, incluyendo estadounidenses, británicos y canadienses, desembarcaron en las playas de Normandía, Francia. Fue la mayor invasión anfibia de la historia y marcó el comienzo del fin del dominio nazi en Europa. Desde allí, las tropas aliadas avanzaron hacia Alemania, liberando Francia y otros países ocupados. En abril de 1945, los soldados estadounidenses y soviéticos entraron en Berlín. Hitler se suicidó en su búnker y poco después, el 8 de mayo de 1945, Alemania se rindió. La guerra en Europa había terminado, pero la lucha en el Pacífico aún continuaba. El Frente del Pacífico, la guerra contra Japón. Mientras los aliados celebraban la victoria en Europa, en el Pacífico, la lucha contra Japón se volvía cada vez más feroz. Desde 1942, Estados Unidos había comenzado una estrategia conocida como Island Hopping, salto de islas, en la que recuperaban una isla a la vez en su avance hacia Japón. Batallas brutales, como las de Iwo Jima y Okinawa, demostraron lo difícil que sería invadir el territorio japonés. Los japoneses luchaban hasta la muerte y nunca se rendían, utilizando incluso ataques suicidas, kamikazes, para hundir barcos estadounidenses. Ante esta resistencia feroz, el presidente Roosevelt murió en abril de 1945 y fue sucedido por Harry S. Truman, quien enfrentó la decisión más difícil de la guerra: las bombas atómicas y el fin de la guerra. En agosto de 1945, después de años de lucha y con la intención de evitar una invasión que podría costar millones de vidas, Truman tomó una decisión sin precedentes: usar la bomba atómica. El 6 de agosto de 1945, un bombardero B-29 llamado Enola Gay lanzó la primera bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima, matando instantáneamente a 80.000 personas y causando destrucción masiva. 3 días después, el 9 de agosto, otra bomba fue lanzada sobre Nagasaki, matando a otras 70.000 personas. Japón, devastado y sin opciones, se rindió el 15 de agosto de 1945. La Segunda Guerra Mundial había terminado. El nuevo orden mundial. Estados Unidos se convierte en una superpotencia. La guerra dejó más de 50 millones de muertos en todo el mundo, pero también marcó el inicio de una nueva era. Estados Unidos, que antes de la guerra era una potencia en crecimiento, salió del conflicto como la nación más poderosa del planeta. Su industria estaba intacta, su economía era la más fuerte del mundo y su ejército era el más avanzado. Pero con el final de la guerra comenzó un nuevo conflicto, no en el campo de batalla, sino en la política global. La Unión Soviética, aliada durante la guerra, ahora se convertía en el principal rival de Estados Unidos. El mundo entraba en una nueva fase, la Guerra Fría, una lucha ideológica, política y militar que marcaría la segunda mitad del siglo XX. Estados Unidos ya no era solo una nación poderosa, ahora era una superpotencia, con la responsabilidad de liderar el mundo en una nueva era de desafíos y conflictos. Alto ahí, si estás disfrutando de esta historia, suscríbete al canal y dale like al video. Tu apoyo es clave para que más personas puedan conocer estas historias increíbles. Haz clic en el botón de suscripción y no olvides compartir este video para que más personas puedan unirse a nosotros. Vamos a seguir explorando juntos esta fascinante historia. 12. La Guerra Fría. La rivalidad con la Unión Soviética. La Segunda Guerra Mundial había terminado, pero en lugar de traer una paz duradera, el mundo se encontró dividido en dos bloques opuestos. Por un lado, Estados Unidos, el líder del mundo capitalista y democrático. Por el otro, la Unión Soviética, el símbolo del comunismo y del totalitarismo.
Esta rivalidad, que no se luchó en los campos de batalla tradicionales, se conoció como la Guerra Fría y dominó la política mundial por casi medio siglo. Estados Unidos, fortalecido por su victoria en la Segunda Guerra Mundial, emergió como la mayor potencia económica y militar del mundo. Sus ciudades no habían sido bombardeadas, su industria estaba intacta y su moneda, el dólar, se convirtió en la referencia económica global. Sin embargo, su antigua aliada en la guerra, la Unión Soviética, tenía ambiciones muy diferentes. El líder soviético, Joseph Stalin, expandió la influencia comunista por Europa del Este, estableciendo regímenes controlados por Moscú. La ciudad de Berlín, en Alemania, se convirtió en el epicentro de la división global. La construcción del Muro de Berlín en 1961 simbolizaría la separación entre el mundo capitalista y el comunista. La rivalidad entre ambas potencias no era solo política, sino también militar, económica, tecnológica e ideológica. Cada lado veía al otro como una amenaza para su forma de vida, y el temor a una guerra nuclear se convirtió en una sombra constante sobre el planeta. El Plan Marshall y la contención del comunismo. Estados Unidos sabía que para evitar que más países cayeran bajo la influencia soviética, debía fortalecer a sus aliados. Así nació el Plan Marshall, 1947, un ambicioso programa económico que brindó billones de dólares en ayuda a Europa para su reconstrucción tras la guerra. Este plan no solo ayudó a revitalizar economías devastadas como las de Francia y Alemania, sino que también evitó que el comunismo se expandiera en esos países. La estrategia de Estados Unidos se basó en la política de contención, es decir, evitar que la influencia soviética creciera en el mundo. Para reforzar su poder militar, en 1949 se creó la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, una alianza entre Estados Unidos y varios países europeos para defenderse de una posible agresión soviética. En respuesta, la Unión Soviética creó su propia alianza militar, el Pacto de Varsovia. El mundo estaba dividido en dos bloques, y cualquier conflicto local podía convertirse en una guerra entre las dos superpotencias. La carrera nuclear y el peligro de la destrucción mutua. Uno de los aspectos más aterradores de la Guerra Fría fue la carrera armamentista nuclear, después de que EU usara bombas atómicas en Japón en 1945. La Unión Soviética trabajó rápidamente para desarrollar su propia arma nuclear, logrando su primera prueba en 1949. A partir de ese momento, ambas naciones comenzaron una competencia frenética para construir el mayor y más poderoso arsenal nuclear de la historia. Para los años 60, ambos países tenían suficientes bombas para destruir el mundo varias veces. El miedo a una destrucción mutua asegurada significaba que, si una nación atacaba, la otra respondería con una fuerza devastadora. Esto evitó que ambas potencias entraran en una guerra directa, pero el mundo vivió durante décadas bajo la amenaza constante de un conflicto nuclear. Uno de los momentos más críticos ocurrió en 1962, con la crisis de los misiles en Cuba. La Unión Soviética instaló misiles nucleares en la isla caribeña a solo 150 kilómetros de las costas de EU. Durante 13 días, el mundo estuvo al borde de la guerra nuclear, hasta que un acuerdo entre John F. Kennedy y Nikita Khrushchev evitó la catástrofe. La carrera espacial, la conquista del espacio. Otro escenario clave de la Guerra Fría fue la carrera espacial. Ambas potencias querían demostrar su superioridad tecnológica, y el espacio se convirtió en el nuevo campo de batalla. En 1957, la Unión Soviética sorprendió al mundo lanzando el Sputnik 1, el primer satélite artificial en órbita. Este evento fue un shock para EEUU, que temía que los soviéticos estuvieran por delante en tecnología militar y exploración espacial.
En respuesta, en 1958, Estados Unidos creó la NASA y comenzó a invertir grandes recursos en la exploración espacial. En 1961, el cosmonauta soviético Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano en viajar al espacio, un logro que aumentó la presión sobre los estadounidenses. Sin embargo, la victoria más grande en esta carrera llegaría en 1969, cuando Estados Unidos logró lo imposible. Neil Armstrong y Buzz Aldrin aterrizaron en la Luna con la misión Apolo 11, con la icónica frase «Un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad». Estados Unidos demostró su supremacía en la exploración espacial, las guerras por poder intermedio, Corea y Vietnam. Aunque Estados Unidos y la Unión Soviética nunca se enfrentaron directamente, utilizaron otros países como campos de batalla en su lucha por la supremacía. Uno de estos conflictos fue la Guerra de Corea, 1950-1953, en la que Estados Unidos apoyó a Corea del Sur contra la invasión de Corea del Norte, respaldada por China y la Unión Soviética. La guerra terminó en un empate, y hasta hoy, la península coreana sigue dividida entre una Corea del Sur democrática y una Corea del Norte comunista. Pero el conflicto más controversial fue la Guerra de Vietnam, 1955-1975. Estados Unidos intervino para evitar que Vietnam del Sur cayera bajo el comunismo, pero el conflicto se convirtió en un desastre. Millones de estadounidenses protestaron contra la guerra, y la derrota en Vietnam fue vista como un gran fracaso para Estados Unidos. El fin de la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín y el colapso soviético. A finales de los años 80, la Unión Soviética comenzó a debilitarse. Las crisis económicas, la corrupción interna y la presión de la carrera armamentista habían agotado sus recursos. El líder soviético Mikhail Gorbachev intentó reformar el sistema con medidas como la perestroika, reformas económicas, y la glasnost, apertura política. Sin embargo, en lugar de fortalecer la Unión Soviética, estas reformas aceleraron su colapso. El momento decisivo llegó en 1989, cuando el muro de Berlín, el símbolo de la Guerra Fría, fue derribado por miles de alemanes que exigían reunificación y libertad. En 1991, la Unión Soviética se desintegró por completo, marcando el fin oficial de la Guerra Fría. Estados Unidos se convirtió en la única superpotencia mundial, y el siglo XXI comenzó con un nuevo orden internacional. Sin embargo, aunque la Guerra Fría terminó, nuevos desafíos surgirían: terrorismo global, conflictos en Medio Oriente, crisis económicas y la competencia con China. El mundo estaba cambiando rápidamente y Estados Unidos tendría que enfrentar una nueva era de retos y redefinir su papel en la historia moderna. 13. Los movimientos por los derechos civiles y los cambios sociales. Después de la Segunda Guerra Mundial y el fin de la Guerra Fría, Estados Unidos había consolidado su posición como la mayor potencia mundial. Sin embargo, dentro de sus propias fronteras, millones de ciudadanos seguían luchando por algo que no se podía garantizar con armas o tratados internacionales: la igualdad. Durante décadas, la segregación racial y la discriminación habían sido una dura realidad en muchas partes del país, especialmente en el sur. Aunque la esclavitud había sido abolida después de la Guerra Civil, los afroamericanos seguían siendo ciudadanos de segunda clase debido a las leyes Jim Crow, un conjunto de regulaciones que legalizaban la separación de razas en escuelas, transporte público, restaurantes y otros espacios. Pero a mediados del siglo XX, una ola de cambio comenzó a sacudir Estados Unidos. Inspirados por los ideales de libertad y justicia, hombres y mujeres valientes se levantaron para exigir los derechos que les habían sido negados durante generaciones. Así comenzó uno de los movimientos más trascendentales en la historia del país: el movimiento por los derechos civiles.
El desafío a la segregación, las primeras protestas. El 1 de diciembre de 1955, en la ciudad de Montgomery, Alabama, una costurera afroamericana llamada Rosa Parks desafió las leyes raciales al negarse a ceder su asiento en un autobús a un pasajero blanco. Su arresto provocó una reacción en cadena que llevó a un boicot masivo contra el sistema de autobuses segregado, liderado por un joven y carismático pastor llamado Martin Luther King Jr. El boicot de autobuses de Montgomery duró más de un año, hasta que la Corte Suprema de Estados Unidos declaró inconstitucional la segregación en el transporte público. Este fue un primer gran triunfo para el movimiento, pero la lucha apenas comenzaba. A lo largo de la década de 1960, las protestas se intensificaron. Estudiantes afroamericanos realizaron sentadas en cafeterías segregadas. Jóvenes marcharon desafiando a la policía y miles de personas se unieron en manifestaciones pacíficas exigiendo el fin de la discriminación. En 1963, Martin Luther King Jr. lideró la marcha sobre Washington, donde pronunció su famoso discurso "I have a dream", tengo un sueño, ante más de 250,000 personas frente al monumento a Lincoln. Sus palabras resonaron en todo el país, inspirando a millones y aumentando la presión sobre el gobierno para tomar medidas. Las leyes que cambiaron la historia. El presidente John F. Kennedy había comenzado a impulsar leyes de derechos civiles, pero su asesinato en 1963 dejó la tarea en manos de su sucesor, Lyndon B. Johnson. En 1964, Johnson firmó la Ley de Derechos Civiles que prohibía la discriminación racial en espacios públicos y laborales. Un año después, en 1965, se aprobó la Ley de Derecho al Voto, eliminando las barreras que impedían a los afroamericanos votar en el sur. Estos logros fueron monumentales, pero la lucha no terminó ahí. En muchos lugares, la resistencia al cambio fue feroz. Grupos supremacistas como el Ku Klux Klan respondieron con violencia y líderes del movimiento, incluido Martin Luther King Jr., fueron perseguidos y atacados. En 1968, King fue asesinado en Memphis, Tennessee, en un acto que conmocionó a la nación. Su muerte, sin embargo, no detuvo el movimiento. Su legado y el de otros líderes como Malcolm X, Medgar Evers y John Lewis siguieron inspirando a nuevas generaciones. El feminismo y la lucha por la igualdad de género. Mientras los afroamericanos luchaban por sus derechos civiles, otro movimiento también cobraba fuerza: la lucha por la igualdad de género. Desde principios del siglo XX, las mujeres habían ganado derechos fundamentales, como el voto en 1920, pero aún enfrentaban discriminación en el trabajo y en la sociedad. En los años 60 y 70, figuras como Betty Friedan y Gloria Steinem lideraron la segunda ola del feminismo, que exigía igualdad salarial, acceso a la educación y el derecho al control de su propio cuerpo. Uno de los logros más importantes de este movimiento fue el fallo de la Corte Suprema en el caso Roe vs. Wade, 1973, que garantizó el derecho al aborto en todo el país. El movimiento por los derechos LGBTQ+. En 1969, en un bar de Nueva York llamado Stonewall Inn, la comunidad LGBTQ+ también comenzó su lucha abierta por la igualdad. Los disturbios de Stonewall fueron el punto de partida para la creación del movimiento moderno de derechos LGBTQ+. En las décadas siguientes, se lograron avances significativos, como la legalización del matrimonio igualitario en 2015, cuando la Corte Suprema falló a favor del derecho de las parejas del mismo sexo a casarse en todo el país, los cambios sociales y el nuevo Estados Unidos. El movimiento por los derechos civiles y las luchas sociales de las décadas de 1960 y 1970 transformaron para siempre a Estados Unidos. Las leyes cambiaron,
pero también lo hicieron las mentes y los corazones de millones de personas. Sin embargo, la lucha por la igualdad no terminó ahí. En el siglo XXI, el país siguió enfrentando debates sobre la justicia racial, la equidad de género, los derechos de los inmigrantes y el acceso a la educación y la salud. Estados Unidos había cambiado profundamente, pero seguía siendo un país en evolución. A medida que el mundo avanzaba hacia una nueva era tecnológica y política, los desafíos y las oportunidades del futuro continuarían dando forma a la nación. El país que comenzó como un grupo de colonias rebeldes, ahora era un símbolo de libertad y cambio. Pero su historia aún estaba lejos de terminar. 14. El siglo XXI. Los atentados del 11 de septiembre y la nueva política global. El siglo XXI comenzó con la promesa de una nueva era. Estados Unidos, consolidado como la superpotencia más grande del mundo, dominaba la economía, la cultura y la tecnología. El país que había superado guerras mundiales, la Guerra Fría y las luchas por los derechos civiles, ahora miraba hacia el futuro con optimismo. Sin embargo, ese optimismo se vería golpeado por uno de los eventos más trágicos y trascendentales de la historia moderna: los atentados del 11 de septiembre de 2001. El 11 de septiembre de 2001, el día que cambió al mundo. Era una mañana tranquila en Nueva York. Miles de personas comenzaban su jornada laboral sin imaginar que en pocos minutos la historia daría un giro irreversible. A las 8:46 a.m., un avión comercial secuestrado por terroristas de Al-Qaeda se estrelló contra la torre norte del World Trade Center. 17 minutos después, a las 9:03 a.m., un segundo avión impactó la torre sur. El horror se apoderó del mundo mientras las imágenes de los edificios en llamas eran transmitidas en vivo. A las 9:37 a.m., otro avión se estrelló contra el Pentágono, el corazón militar de Estados Unidos. Y a las 10:03 a.m., un cuarto avión, el vuelo 93 de United Airlines, cayó en un campo en Pensilvania después de que los pasajeros lucharan contra los terroristas. Las Torres Gemelas, íconos de la economía mundial, colapsaron ante los ojos de millones de personas, dejando tras de sí una nube de cenizas, escombros y dolor. Casi 3.000 personas murieron ese día en el peor ataque terrorista de la historia de Estados Unidos. La guerra contra el terrorismo y la invasión de Afganistán. El ataque dejó al país en estado de shock, pero la respuesta no tardó en llegar. El presidente George W. Bush declaró la guerra contra el terrorismo y prometió encontrar y castigar a los responsables. Pocos meses después, en octubre de 2001, Estados Unidos lideró una coalición internacional para invadir Afganistán y derrocar al régimen talibán que albergaba a Osama Bin Laden, el líder de Al-Qaeda. La guerra en Afganistán se prolongó durante 20 años, convirtiéndose en el conflicto más largo en la historia de EEUU. Aunque Bin Laden fue finalmente encontrado y eliminado en 2011, en una operación secreta liderada por las Fuerzas Especiales estadounidenses, la guerra continuó hasta 2021, cuando el gobierno de Joe Biden ordenó la retirada definitiva de las tropas. La invasión de Irak y la controversia internacional. En 2003, en medio de la lucha contra el terrorismo, Estados Unidos, junto con aliados como el Reino Unido, decidió invadir Irak, argumentando que el dictador Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva. El gobierno de Bush justificó la invasión como una medida para proteger al mundo de una posible amenaza. Pero con el tiempo, se descubrió que estas armas nunca fueron encontradas. La guerra en Irak, que se extendió por años, se convirtió en un conflicto controversial, con miles de muertos y un alto costo económico y social. Aunque Saddam Hussein fue capturado y ejecutado,
Irak quedó sumido en el caos, dando lugar a nuevos grupos extremistas como el Estado Islámico, ISIS, que en la década siguiente se convertiría en una nueva amenaza global. Los cambios en la sociedad y la política en Estados Unidos. Los atentados del 11 de septiembre no solo transformaron la política exterior de Estados Unidos, sino también la vida cotidiana de sus ciudadanos. Se reforzaron las medidas de seguridad en aeropuertos y edificios públicos. El gobierno creó el Departamento de Seguridad Nacional y aprobó la Ley Patriota, que permitía la vigilancia masiva para prevenir futuros ataques. Aumentaron las tensiones raciales y la discriminación contra musulmanes y comunidades inmigrantes. En el plano político, el país se volvió más polarizado. Mientras algunos apoyaban las políticas militares del gobierno, otros protestaban contra lo que consideraban guerras innecesarias. En 2008, en medio de una crisis económica que afectó a millones de estadounidenses, Barack Obama fue elegido presidente, convirtiéndose en el primer presidente afroamericano de la historia del país. Bajo su liderazgo, Estados Unidos intentó mejorar su imagen en el mundo, aprobó una reforma de salud conocida como Obamacare y ordenó la operación que llevó a la muerte de Osama Bin Laden en 2011. El mundo digital y la revolución tecnológica. Mientras la política y los conflictos militares dominaban los titulares, en paralelo, Estados Unidos lideraba una nueva revolución, la digital. Las empresas tecnológicas de Silicon Valley, como Apple, Google, Facebook, Microsoft y Amazon, comenzaron a transformar la vida cotidiana con el auge de los teléfonos inteligentes, las redes sociales, la inteligencia artificial y la globalización de la información. El mundo estaba más interconectado que nunca, pero también surgieron nuevos desafíos. La privacidad en Internet, la manipulación de datos y el impacto de la tecnología en la política y la sociedad. Los retos del siglo XXI, crisis y transformaciones. En las décadas siguientes, Estados Unidos enfrentó nuevos desafíos. Crisis económicas. En 2008, la quiebra de bancos y empresas inmobiliarias llevó a una recesión global que afectó a millones de personas. Cambios climáticos, huracanes devastadores, incendios forestales y el calentamiento global pusieron en debate la necesidad de políticas ambientales más estrictas. Tensiones raciales y protestas. En 2020, el asesinato de George Floyd a manos de un policía desató protestas masivas en todo el país bajo el movimiento Black Lives Matter, exigiendo justicia y reformas en el sistema policial. El auge de China y la competencia global. A medida que China crecía económicamente, surgió una nueva rivalidad entre las dos mayores potencias del mundo. En 2020, una nueva crisis sacudió al país y al mundo, la pandemia del COVID-19, que dejó cientos de miles de muertos y paralizó la economía global. El impacto del virus llevó a un debate sobre el sistema de salud, el papel del gobierno y la resistencia de la sociedad estadounidense ante desafíos sin precedentes. El futuro de Estados Unidos. ¿Hacia dónde va la nación? Hoy, Estados Unidos sigue siendo uno de los países más influyentes del mundo, pero enfrenta un futuro lleno de incertidumbres y oportunidades. Con avances en inteligencia artificial, exploración espacial y energías renovables, el país se encuentra en una nueva era de innovación. Sin embargo, también enfrenta divisiones políticas, conflictos sociales y desafíos económicos que definirán su destino en el siglo XXI. A lo largo de su historia, Estados Unidos ha demostrado ser una nación capaz de reinventarse, superar crisis y marcar el rumbo del mundo. Pero, al igual que en sus primeros días como república, su mayor desafío sigue siendo el mismo: mantener la unidad en medio de la diversidad y seguir construyendo un país basado en los ideales de libertad, igualdad y democracia.
El futuro de Estados Unidos aún está por escribirse, y el mundo sigue mirando con atención el siguiente capítulo de su historia. 15. El futuro de Estados Unidos. Retos y su impacto en el mundo actual. Estados Unidos ha recorrido un largo camino desde sus días como una colonia rebelde que desafió al Imperio Británico. A lo largo de los siglos ha enfrentado guerras, crisis económicas, revoluciones tecnológicas y luchas por los derechos civiles. Cada desafío ha puesto a prueba la resistencia del país, pero también lo ha impulsado a evolucionar y adaptarse a los tiempos cambiantes. Hoy, en el siglo XXI, Estados Unidos sigue siendo una de las naciones más influyentes del planeta, pero enfrenta nuevas y complejas amenazas que definirán su futuro. La pregunta que muchos se hacen es, ¿seguirá siendo la superpotencia global en las próximas décadas o su dominio será desafiado por nuevas fuerzas emergentes? 1. La polarización política y el desafío de la unidad. Uno de los mayores problemas que enfrenta Estados Unidos en la actualidad es la creciente división política y social. Los debates sobre temas como inmigración, control de armas, derechos civiles, cambio climático y economía han creado una nación profundamente dividida. Las redes sociales han amplificado esta fragmentación, permitiendo que la desinformación y las noticias falsas influyan en la opinión pública. Las elecciones presidenciales de los últimos años han sido un reflejo de estas tensiones. Cada ciclo electoral se ha vuelto más intenso y conflictivo, con millones de personas desconfiando del sistema político y de sus líderes. El mayor desafío para el futuro de Estados Unidos será restaurar la confianza en sus instituciones y encontrar formas de unir a una sociedad cada vez más polarizada. 2. La nueva competencia global. China y el cambio del orden mundial. Durante décadas, Estados Unidos ha sido la economía más fuerte del mundo. Sin embargo, China ha emergido como su mayor rival, desafiando su liderazgo en sectores como la tecnología, la manufactura y el comercio internacional. El gigante asiático ha expandido su influencia en todo el mundo, invirtiendo en infraestructura, comprando empresas estratégicas y fortaleciendo su ejército. ¿Podrá Estados Unidos mantener su posición dominante o China se convertirá en la nueva potencia mundial? ¿Será posible una cooperación entre ambas naciones o el mundo se dividirá en un nuevo tipo de guerra fría? La respuesta a estas preguntas definirá el equilibrio global en las próximas décadas. 3. La revolución tecnológica y la inteligencia artificial. El mundo está entrando en una nueva era de avances tecnológicos sin precedentes. La inteligencia artificial, la robótica, la biotecnología y la exploración espacial están transformando la vida cotidiana y la economía global. Empresas estadounidenses como Google, Tesla, Apple y Microsoft lideran esta revolución, pero también enfrentan desafíos éticos y económicos. ¿Cómo afectará la automatización al empleo en el país? ¿Cómo regular la inteligencia artificial para evitar abusos y desigualdades? ¿Cuál será el papel de Estados Unidos en la exploración del espacio y la llegada del hombre a Marte? Estos avances podrían traer prosperidad o nuevas crisis, dependiendo de cómo sean gestionados. 4. Cambio climático y desafíos ambientales. Otro reto crucial para Estados Unidos es el cambio climático. En los últimos años, el país ha enfrentado huracanes más intensos, incendios forestales devastadores, olas de calor y sequías extremas. Las disputas políticas han impedido la implementación de políticas ambientales más agresivas. Mientras algunos estados han apostado por energías limpias, otros continúan dependiendo de los combustibles fósiles. El debate es claro. ¿Podrá Estados Unidos liderar la lucha contra el cambio climático o quedará rezagado
Mientras otras naciones avanzan en energía renovable, el futuro del medio ambiente depende de las decisiones que se tomen hoy. 5. Inmigración y la transformación de la sociedad. Estados Unidos ha sido un país de inmigrantes desde su fundación. La diversidad ha sido una de sus mayores fortalezas, pero también ha generado tensiones y debates sobre políticas migratorias. Millones de personas han llegado al país en busca del sueño americano, pero la crisis en la frontera sur y las políticas migratorias restrictivas han generado controversia. El futuro de EEUU dependerá de cómo maneje la inmigración, la integración de nuevas comunidades y la diversidad cultural que sigue moldeando la identidad del país. 6. Seguridad nacional y nuevas amenazas. El siglo XXI ha traído nuevos tipos de amenazas para Estados Unidos. El terrorismo sigue siendo un peligro, pero ahora la ciberseguridad y los ataques informáticos se han convertido en el nuevo campo de batalla. Hackers de países como Rusia, China e Irán han intentado interferir en elecciones, robar información confidencial y atacar infraestructuras críticas. ¿Está Estados Unidos preparado para enfrentar la guerra cibernética? ¿Cómo equilibrar la seguridad con el respeto a la privacidad de los ciudadanos? Estos desafíos requieren una estrategia completamente nueva para proteger al país en la era digital. El futuro de Estados Unidos. ¿Hacia dónde se dirige? A pesar de todos estos desafíos, Estados Unidos sigue siendo un símbolo de innovación, libertad y resiliencia. A lo largo de su historia, ha demostrado su capacidad de superar crisis, adaptarse a los cambios y reinventarse una y otra vez. El siglo XXI plantea preguntas difíciles y retos complejos, pero también oportunidades para construir un futuro mejor. ¿Seguirá siendo el líder del mundo? ¿Podrá resolver sus problemas internos? ¿Se adaptará a los cambios globales? Lo único seguro es que Estados Unidos aún no ha escrito el último capítulo de su historia. El mundo sigue observando, esperando ver qué camino tomará la nación que por siglos ha marcado el destino del planeta. A lo largo de los siglos, Estados Unidos ha sido sinónimo de libertad, lucha y transformación. Desde su independencia hasta convertirse en una superpotencia, ha superado guerras, crisis y profundas divisiones. Pero su historia no es solo la de un país, es la historia de su gente, soñadores, pioneros, luchadores, aquellos que desafiaron lo imposible y cambiaron el mundo. Hoy, el país enfrenta nuevos desafíos: división política, cambios tecnológicos, crisis económicas y una competencia global sin precedentes. El sueño americano sigue vivo, pero necesita ser renovado, reinventado y defendido por aquellos que creen en su promesa. La historia de Estados Unidos no está escrita en piedra. El futuro aún está en juego y depende de quienes tienen el coraje de seguir adelante, porque al final, la grandeza de una nación no se mide por su poder, sino por su capacidad de superar sus propios límites y escribir un nuevo capítulo. ¿Y tú? ¿Qué papel jugarás en la historia que está por venir? Y llegamos al final. Si te ha gustado esta historia, asegúrate de estar suscrito al canal para no perderte ningún video futuro. Y si aún no lo has hecho, haz clic en el botón de suscripción ahora mismo. No olvides compartir este video con tus amigos y familiares para que más personas puedan disfrutar de esta increíble historia. Tu apoyo hace la diferencia. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Nos vemos en el próximo video.